días, ¿cómo están? Por acá de nuevo en nuestro siguiente capítulo. Hoy día es un capítulo muy especial y también a la vez importante porque vamos a conectar de nuevo con Paola, nuestra Paolita linda. Bienvenida, Pao. Hola, querida Ceci. Buenos ¿Cómo días. estás? Bien, bien, gracias. Bueno, la vez pasada estuvimos hablando de ti, en conocerte, ¿cierto? Tu vida, tu historia, y hoy día vamos a hablar un poco de lo que es tu camino andino, que es lo que en tu territorio estás haciendo, cómo estás activando ese peregrinaje y toda esa historia que también las personas necesitan conocer. ¿Te parece? Me parece. Linda. Quería preguntarte primero, ¿cómo estás? ¿Cómo ha estado este otoño para ti? Oh, este otoño ha estado intenso, hermoso. Ha estado muy otoñal. Creo que bueno, en la medida que uno va pasando los años también vas tomando... Me acuerdo del año pasado justamente haber posteado algo sobre mis papás. No, miento, el año antepasado. Cuando los vi caminando a ellos un día que nosotros salimos, me llevó a ese ejemplo. Y yo los empecé a mirar cómo iban caminando y me empecé a dar cuenta de lo lento que iban caminando. Y yo en otro tiempo me hubiese apurado el ritmo porque mi mamá en ese momento quería, bueno, ir a hacer algo puntual. Y me quedé observando esa lentitud al caminar. Y más allá de que uno a veces anda apurado y quisiera apurar el paso a los padres, fue como recordar cuando yo era niña y ellos detenían o iban más lento por mí. ¿Y por qué lo traigo ahí como ejemplo? Porque en este tiempo ha sido eso, ese caminar lento. Ese caminar porque hasta a lo mejor ciertos momentos de la vida uno quiere hacer, está ahí mucho en el hacer, en que tengo que obtener algo, en que tengo que sacar algo, en que tengo que lograr algo. Y ya sea que te presionas tú misma por tus propias expectativas o el entorno, empiezas a andar en un ritmo que no es necesariamente el tuyo. Porque así como las plantas, no todas crecen al mismo ritmo. Hay algunas que crecen más rápido, hay arbolitos que uno dice, oh, no, recién va a dar un fruto en 10 años, y maravilloso. Y hay frutos, y hay plantitas que te dan fruto todos los años. Y cada uno aporta esa belleza y esa cosa única que tiene cada uno. El pimiento es tan maravilloso como la sandía, ¿cierto? Entonces, entender eso e integrarlo te lleva también a estar en tu propio ritmo, no en la expectativa, sino en que tu propio ritmo y aceptar, o sea, más que aceptar, encontrar en esa sabiduría tu propia velocidad. ¿Y por qué lo llevo a este otoño? Porque ha sido eso, encontrar mi propia velocidad. Porque en general yo soy una persona que soy muy rápida para muchas cosas en mi vida, soy rápida para bastantes cosas, pero la vida también me ha ido demostrando eso, me ha ido llevando a reconciliarme con eso. Yo cuando era joven era atleta de 100 metros plano, de 200 metros plano, salto con valla, posta con relevo. Entonces, era velocista, que se llama, ¿ya? Velocistas son hasta los 400, me parece. Y siempre mi vida fue velocista, ¿entiendes? Pero entender la velocidad personal es un viaje. Y este otoño ha sido mucho de integrar esa velocidad. He tenido ahí unos temas también ahí con mis rodillas, que me han ido mostrando también ese tema más allá de lo físico, sino que entender el por qué, para qué, y en esos ritmos nuevos, en esa lentitud aparente que tenían mis padres al caminar en el otro, hace como 3 otoños atrás. Entonces, cuando uno va integrando eso, te vas dando cuenta también que es como, hay cosas que necesitan más tiempo, hay cosas que necesitan crecer a un tiempo determinado, etcétera, ¿ya? Y así ha sido, ir como ordenando, cerrando, para avanzar. No es que lento pero seguro, es como, a lo mejor la palabra lento pero seguro está como un poquito
ya muy trillada, es como a tu propio ritmo. A tu propio ritmo. En tu propia sabiduría interna. Porque tampoco es decir, no, 100 años más. Digo, a lo mejor es el tiempo de esa persona también, ¿ya? Pero ejercerte presión por sacar las cosas también conlleva, y fue una lección grande que también tuve que aprender en el camino, cómo estoy conectando con mi cuerpo, con la realidad de mi cuerpo. Porque a lo mejor, y ahora literando al tema del peregrinaje, a lo mejor el año pasado, claro, y el año pasado, el antepasado, exigí mucho mi cuerpo, y fui y subí e hice mucho, y exigí, y en esa rapidez hice mucho, y le pedí mucho, pero este tiempo ha sido de mima este cuerpo, dale ese descanso, dale esa regeneración, esa recomposición que se requiere en esa calma. Existe, entonces siento desde mi corazón una diferencia. Es como que sientes tú que en los tiempos de peregrinaje el año pasado o el antepasado, parece que fue todo un periodo, ¿cierto? Todo un año de peregrinaje, de caminata, de exigencia. ¿Crees tú que lo diste todo sin pensar en tu cuerpecito? No, es que no estaba pensando en mi cuerpo, estaba sintiendo algo más grande. Y cuando tú estás conectada a algo más grande, no hay limitación física. Porque yo en uno de los peregrinajes al que fuimos al norte, a Pucará de Quitor, yo estaba con una tendinitis terrible. Sí, recuerdo. Sí. La verdad, yo estaba complicadísima con el cuerpo. Muy ahí estaba con corrientes eléctricas, o sea, estaba muy mal, muy complicada con el brazo. Y sin embargo, cuando se dio esta situación, este llamado de ir a un lugar puntual ahí en Pucará de Quitor, yo no lo pensé, pero mi cuerpo tampoco lo pensó, y trascendió algo, y es muy bonito que salga esa palabra, porque justo hoy día, dentro de mis sueños, me hablaban de la trascendencia, y en ese momento trascendí mis límites físicos, mis límites también estos miedos, ¿ya? Porque en otro momento, si yo lo pensaba, yo habría dicho, hoy ¿cómo bajo a donde tuve que bajar? Con este cuerpo, ¿cómo me agarro de la piedra? Que era una piedra que se iba rompiendo en el camino. Y me acuerdo que, por ejemplo, puntualmente en ese caso, que fue lo más fuerte con respecto a mi brazo, sí. Que tenía que agarrarme, que tenía que sostenerme de algo, porque era como así, ¿no es cierto? Era como... Sí, lo recuerdo clarito cómo fue. Sí. Ahí yo me acuerdo que me acordé de algo que yo había visto en los Juegos Olímpicos, ¿ya? Y había visto, a mí me gustaba el tema del deporte, cada cierto tiempo miro cuando se presentan ahí los atletas, etc. Y estos atletas de alto rendimiento mostraban, por ejemplo, a los gimnastas cuando se fracturan, tienen una caída, y aún así siguen, saltan, dan el salto o siguen corriendo. Entonces, esa es una capacidad que uno diría sobrehumana. Pero es que, claro, trascienden algo, o sea, se conectan con algo tan poderoso que ya el cuerpo pasa a ser uno solo con el espíritu. Entonces ya no hay que esto me está doliendo, sino que ahí te impulsa, trasciendes algo. Y siento que en ese peregrinaje, porque lo traigo en este momento, fue algo así lo que me pasó en un momento. Fue como trascender todos mis límites, porque era muy alto, era muy arriba, era muy empinado, tenía estos dolores, y era como, no había pensamiento, porque también es eso. O sea, si tú lo piensas, la mente entra y te pone los miedos, y te dice, no, porque esto, por esto, y te pone todo. Pero en cambio, si estás como en esa conexión, que no es que la busques, sino que sale, porque no, era algo más grande que mi propio cuerpo, simplemente fue trascender esas limitaciones físicas. Porque estaba, cierto, creo, el corazón. Exacto. El corazón ahí funcionando a full, a 1000 con el espíritu. Y cuando logramos esa conexión, no nos damos cuenta, ni siquiera, yo creo, en el lugar donde está, ni las complicaciones. La mente se deshace. Siento que lo que estás contando, ¿a qué me lleva? A que cuando pasan estas cosas tan hermosas
en la que uno está al servicio y tiene una prioridad, es como que la mente se deshace y solo queda el espíritu y el corazón para las cosas. Entonces, claro, después de todo ese esfuerzo que hiciste, llega la mente. Ahí está, ¿cierto? El estado mental en decir, wow, ¿cómo hiciste esto? No lo puedo creer. Mira lo que lograste y todo lo que te dijimos ese día. Recuerdo que fue muy emocionante también saber y sentir tu llegada. Yo estaba muy, muy, muy emocionada por tu llegada porque sabía tu condición, sabía y la fuerza. Yo decía, me encantaría tener la fuerza que la Pao tuvo en ese momento para decir, yo también voy. Pero en ese estado te veo la diferencia. Estaba yo, si bien es cierto, conectada con la misión y el propósito, pero tenía más mente que esa conexión espiritual con el corazón que tenías tú y esa fuerza indomable que tú como ser humano tienes. Porque yo siempre lo he visto, tienes esa fuerza, esa fortaleza, tienes esa guerrera que va nomás y aquí estamos y aquí va y yo lo veo en ti, yo lo veo. Entonces me trajiste al recuerdo igual así como que el corazoncito me late a 1000 porque fue muy emocionante el ver cómo es como ¿qué sentí? En ese momento y en muchos momentos que te veo accionar es como degradar la mente. Ya, acá no tengo mente, hay un objetivo que cumplir y eso allá voy. Entonces, Gran Espíritu, Dios amado, bendito, acompáñame, porque acá mi cuerpo no existe mi mente y ahí estoy. Es como cuando uno levita, ¿no? Hace esa meditación y como que te vas del cuerpo. Ya no existe el cuerpo, ya no existe dolor ni incomodidad en las piernas, ni nada, sino ya la conexión con el Espíritu, con Dios que te está hablando, que te está diciendo, que te está ya haciendo un llamado. Entonces, oye, pero Ceci, disculpa, pero yo sentí miedo en un minuto. Lógico, pues si somos humanos, pero el miedo va más allá. Y me detuve. Y lo tengo que decir porque no es que como que yo, todo bien, o sea, yo bajé con toda esa conexión. Me imagino. Cuando iba de vuelta, en un momento, entró la mente. Y cuando entró la mente, fue como, ¿cómo subo esto? Y me paralicé. ¿Será que tomaste como, ahí como que llegó la mente a darte la conciencia de dónde estabas y no te diste cuenta? Sí. Y bajaste así. Así, como cuando miraste hacia arriba dijiste, wow, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Cómo subo? Y me paralicé. Cuéntanos y fue tan esa historia, es muy lindo. Porque uno dice, ay, no, sí, pero hubo ese momento. O sea, fue tanto lo que bajamos en ese momento, que ya maravilloso y todo bien. Pero en un momento en la vuelta, de repente digo, no voy a poder, y no voy a poder. Y cuando dije no voy a poder, me quedé paralizada. Y Lasbe me dice, sí vas a poder, y yo, y empecé como, porque te das cuenta como la mente ahí te trae chum a tierra. Por eso, en el otro nivel estaba en el nivel del águila, digo yo, estaba en el nivel del espíritu, estaba todo, vamos. Y de repente bajó ahí a la serpiente, y fue como, ¿cómo lo hago? ¿Cómo estas piernas? Y empecé a ver todo lo que no había visto en el camino. Ahí me empecé a dar cuenta que las piedras se caían, que si yo agarraba un peñasco se resbalaba, porque es una piedra que está hecha de sal. Entonces se va desgranando a medida que tú la vas tocando. Entonces, y yo decía, y me empezó de nuevo el brazo. No lo había sentido en todo ese camino, y empezó el brazo de nuevo. Entonces, yo decía, yo creo que si yo hubiese estado sola, o sea, habría llegado igual, habría terminado saliendo igual, me habría demorado mucho más. Pero al otro día. Pero al otro día, no, fueron 2 días más. Pero al otro día. Sí, yo viajo contigo mientras tú cuentas, yo viajo y es como darse cuenta, la mente, y a bajar al ser humano. Entonces, como acá estoy como ser humano, tengo un cuerpo que tiene una dolencia. ¿Cómo lo hago para subir? Porque ya no lo entiendo. No lo entiendo. Qué lindo. Y tener ese apoyo que te dé quizás la voz fuerte de Lasbe hizo que ¡pa!
A ver, vamos, me no dijo, te vamos. salgas del espíritu. Me sacó, me ayudó No salgas del espíritu. sale de ahí. Y me estoy empujando yo, aún con miedo, porque ya había entrado un poquito de eso. Me da la mano, me dice, vamos, y yo así como, ¡ay! Y iba dando, o sea, ya esa seguridad con la que bajé, toda esa impronta, todo eso, como que en un segundo se me había ido. Y pasó un rato antes que empezara como a agarrar el ritmo, pero la vuelta fue la que me costó. En la vuelta iba más esa humana ya más como con la mente, que la otra que bajó con la... Claro. Entonces ahí, y yo agradezco infinitamente que haya estado ahí, obviamente, bueno, bajé también ahí con las Bipedro, para darme ese impulso y recordarme que podía traspasar esos límites, y hablarle a esta mente que ya había empezado ahí como tú a hacer a darle es la puerta. Como el cacareo, po. Claro, el cacareo. Oye, no te olvides de mí, estoy acá. Exacto. Entonces, él fue el que me empezó a subir, a tirar, y ahí, claro, ahí fue. Entonces, ¿por qué lo cuento? Porque, como te digo, llevándolo también a este viaje de ahora, de cómo estoy, yo creo que no es que como consecuencia, digamos, como algo malo, o sea, no quiero decir porque me exigí mucho, quiero decir que es como... mira, justamente el otro día fui a una acupuntura y el chico que me atendió, que me estaba haciendo un masaje, él me dijo, yo iba a estudiar mecánica automotriz, me dijo, y me dedico ahora a hacer masaje, bueno, dentro de la acupuntura. Yo le dije, pero mira, ahora estás haciendo mantención a esta máquina. Y es como eso, ¿no? Es como... Entonces siento que eso ha sido este tiempo, como... Para empezar de nuevo, como los buses, te das cuenta cuando a veces dice está en rodaje porque entró a mantención, eso. Siento que este tiempo ha sido eso. Entra en mantención para ver cómo están estas articulaciones, aquí falta aceite, aquí hay que atornillar un poquito más, este tornillo que está medio suelto hay que afinarlo. O sea, hacer todas esas mantenciones que eran necesarias para salir en este rodaje, porque eso también es responsabilidad, o sea, también es responsabilidad humana, o sea, yo puedo estar también muy en el espíritu y confiar en eso, pero también puedo ser aún coherente en decir, todavía no alcanzo ese nivel a diario, po. Sigo estando acá, sigo siendo humana, a lo mejor hay momentos en donde pasa, pero hay otro momento en donde, y obviamente pasa en el día a día, que es decir, oye, aquí está pasando algo, a lo mejor me tengo que ocupar del peso, a lo mejor me tengo que ocupar de tomar más agua, o sea, hay cosas que sí uno tiene que hacer. Y en ese hacer es como que entré en este tiempo de este otoño, en esa mantención, en ese ajuste de las piezas de esta máquina. Qué linda. Entraste, siento que, bueno, y también es importante, ¿cierto? Entrar en la conciencia del cuerpo, entrar en la conciencia de cómo estamos, porque somos humanos, po, y estamos en esta tierra con este cuerpo donde llevamos esta almita, este espíritu dentro de nosotros, que sin el cuerpo no hacemos nada, no tenemos que ir al otro lado, solamente en este plano no hacemos nada sin el cuerpo. Entonces, qué importante también darle ese decante, esa conciencia, para poder ocuparse de algo que nos hace tan bien, que nos ayuda, que nos aporta, que nos hace hacer todo en la vida, porque tenemos estos ojos, las manos para hacer las cosas, las piernas para cocinar. Entonces es muy lindo ese proceso y gracias por compartir esa historia que de verdad es algo que nos lleva a comprender todo lo que se está haciendo, todo lo que se está encaminando y cómo me gustaría saber cómo ha sido también este tránsito de entender que la Pau ya no quiere esa guerrera que va y nomás a pesar de todas las condiciones físicas y va y todo, hoy día ya está ocupándose de ella, de su apapacho, de su entendimiento, dándole la atención que el cuerpo necesita, pero a la vez conectada con esta misión, con esta integridad. ¿Cómo integramos esta parte? O solo porque también es tan normal y es tan bonito también decirlo desde el corazón. No, yo hoy día le estoy dando casi el 80% a mi cuerpo y el 20% al otro,
pero tiene igual de importancia. Pero ¿cómo lo estás llevando? ¿Cómo lo estás llevando a cabo igual? Quizás desde ahí, desde donde estás en quietud. ¿Cómo llevo y apoyo esta parte que me tocó, esta misión, este periodo de tiempo? ¿Cómo lo estoy transitando? ¿Qué estoy haciendo? Cuéntanos un poquito, porque ya esta misión del peregrinaje, del caminar, de buscar, ¿cierto? Hacer esto ya más del cuerpo, ya no es, pero sí desde, a lo mejor, del estado distinto. Es que, como te dije, este es como cuando las micros, sí, pues las micros generalmente antiguamente decían, estoy en rodaje, es como que entré a taller. No es que vaya a dejar de peregrinar, al contrario, precisamente porque voy a peregrinar, tenía que entrar al taller, a hacer esta mantención. ¿Ya? Y en esta mantención no es solamente física, es revisión de todas las piezas. Es desarmar el motor, es ver dónde va esta pieza, es volver, aquí falta aceite, aquí falta lubricación, a lo mejor hay que cambiar esta pieza porque ya el rodamiento ya está rodado, no sé. Es eso, es una mantención general. Y en esa mantención es precisamente para este nuevo periodo, es para llevarlo ahí a este nuevo viaje, a esta nueva fase también, que es ahora este peregrinaje con otras aperturas también, con ya, bueno, habiendo realizado el anterior cuando fuimos ahí con Las y Pedro, volver a esos lugares, volver a ampliarlo también, ampliarlo dentro de las conexiones que ya se hicieron. Y en este tiempo ha sido, claro, mucho de revisar profundamente cómo estaban esas piezas que uno dice, uy, pero este pernito, no sé si alguna vez te pasó, que desarmaste algo y dijiste, armaste y dijiste, ay, no, todo este perno. Bueno. Claro, este perno no correspondía acá, era del otro lado. Pero todo corresponde. Sí, qué lindo. Pero allá hay algo que también es lindo y es especial, es cuando también decimos, porque de la propuesta que tú me hiciste, ¿cierto? De quizás de estar en un espacio más pequeño, pero peregrinando igual. Cuando me dijiste vamos a Cancana, pero ya no, eso es un esfuerzo mayor quizás, pero después me dijiste al Cerro Grande. Vamos al Cerro Grande, que es un cerro, ¿cierto? Un apu, en la que está más en la ciudad también, y también nos lleva a no tener tanto esfuerzo, pues. Entonces, desde ahí estás haciéndolo igual en el territorio y estás acompañando igual desde el corazón, pero ya no con esa ahí donde fuimos a los lugares tan complejos y en lugares que yo fui contigo a algunos peregrinajes y también tú fuiste con los demás a otros que también tenían ciertos espacios complejos, complicados. Hoy día a lo mejor siento que se podría hacer igual porque uno está conectado con el amor, pero no ya dando tanto esfuerzo al cuerpo, sino entendiendo desde dónde yo puedo peregrinar hacia esos lugares. Como, porque me llevaste a eso la otra vez, cuando dijimos ya, vamos al cerro, claro, el Cerro Grande no requiere tanto esfuerzo como lo fue los anteriores peregrinajes, que sí necesitábamos prepararnos en sin número de cosas. Entonces es como eso. ¿Qué sientes ahí con lo que yo te estoy? Lo que pasa es que claro, o sea, hay una parte sí y una parte no. ¿En qué parte sí? Empezamos con la sí. Empezamos con la sí. Bueno, lo que pasa es que ahí, claro, ahí fue como necesaria esa regulación. Es como empecemos desde los más cercanos a la ciudad, ¿ya? Desde los más cercanos a la ciudad, ¿ya? Para ir subiendo en el tiempo hacia los más grandes, que serían ¿cómo era? No me acuerdo de este nombre, los nombres, el Yaktaapu, sí. Sí, ¿no es cierto? Sí, Ayuapu. Ayuapu, entonces ir subiendo, el Suyuapu, entonces ir subiendo. No es que no vaya a hacer lo otro, o sea, lo otro está. Exacto, ¿ya? Pero ahora en esta situación
van a ir siendo los más cercanos a las ciudades, para ir precisamente, de nuevo, como una micro cuando sale en rodaje, pues así lo estoy. Exacto, de a poquito y paso a paso. De a poquito, paso a paso. Pero cumpliendo la misión, qué lindo. Entonces es muy bello, claro, cuando uno lo ve así, porque también, de nuevo, te reconcilias con tu cuerpo, te reconcilias también con esa madurez que a lo mejor dices, a ver, vamos poniéndole aquí como responsabilidad también a esto. Claro, yo podría ir y pegarme el viaje y sé, ojo, y eso es como que sé, pero uno dice, sí puedo. Y a lo mejor mi inconsciente dice, sí puedes, y puedo, porque uno ya trascendió muchos límites. Va a salir esa guerrera igual. Claro, puede salir la guerrera igual, está ahí, ¿ya? Pero es como, pero ¿realmente quieres pasar ese viaje? Entonces hagámoslo con responsabilidad, ¿sí? Porque no es el mismo cuerpo que a lo mejor tenía a los 20 años cuando corría a los 100 metros planos. Ahora, el cuerpo, ¿no? Dice, también va trascendiendo y va superando todos estos límites. Pero también es hacerme cariño, es como eso. Entonces ir equilibrando todo eso, mente, cuerpo y espíritu, para que esté en equilibrio. ¿Ya? Porque ya no quiero estar corriendo una carrera, ya corrí mucho tiempo. Quiero ahora ser fondista, como decía. Alguna vez lo intenté en ese tiempo, que fondista es cuando te hacen ya los 800 metros planos y era como, ay, no me va a dar. Claro, porque yo lo hacía tan rápido que podía lograr cosas en la rapidez. Pero ya después se me acababa el impulso para hacer 800. Entonces, es como ahora, hagamos esto más llevadero en el tiempo, para que esa energía sea dosificada, sabiendo que igual el Gran Espíritu te provee de energía, pero hagamos el viaje placentero también. Sí, y acorde a lo que, a ver, creo que las exigencias de la vida pasan la cuenta, ¿cierto? Y hoy día es distinto contigo, pues. Estás acorde a ti misma, más allá de lo que se puede lograr, y uno puede lograr muchas cosas, que esto ya lo vimos, saliéndose del cuerpo, uno puede lograr muchas cosas, olvidándose de incluso de la existencia humana, uno puede ir para todos lados, pero no nos debemos olvidar. Y ahí está quizás lo que a lo mejor toda la vida te ha hecho entender, de que no puedes ir con toda la maquinaria si hay algo que te está hablando, el cuerpo empieza a golpear la puerta y decir, oye, por favor, acuérdate que estás aquí por mí, recuerda que yo soy la que te tengo aquí en esta existencia, en esta tierra caminando. Entonces, qué lindo, y es llevar esto al equilibrio, es decir, y responsabilidad, de decir, ya, yo lo voy a hacer igual, pero vamos paso a paso, más bajito, y vamos a ir subiendo poco a poco. Cuando ya este cuerpo esté súper restablecido, vuelve la guerrera con todo para hacer, y ahí sí que no, porque yo sé, y desde la mente también, sé que mi cuerpo va a estar bien, sé que después cuando ya llegue a la cima, ¿cierto? Y diga, acá estoy, y vuelva a bajar, porque no es solo llegar a la cima, después hay que volver de nuevo al lugar de donde empezamos. Es decir, estoy bien, pues me siento bien, y no caer al suelo de nuevo despedazada y volver a ese recauchaje que se necesita. La idea es también pensar en la existencia completa, en la existencia humana también, y que muchas veces en este camino espiritual que llevamos pasa eso, pues, que nos olvidamos así como de esta humana y nos queremos volver todo espíritu, y no, pues. Ahí está, y gracias por eso también, por esa enseñanza, porque es muy importante saber y tomar esa conciencia de que este camino no es tan solo espiritual, sino también humano, y este cuerpecito también lo cuidamos. Sí, mira, qué lindo lo que dijiste, porque justamente temprano ahí en la conexión que estaba haciendo, justamente me llegaba esto de ir hacia abajo. No lo voy a hablar por el lado solamente de cuando uno va a hacer un proceso, ¿ya? Sino que cuando uno ves desde abajo, cuando bajas para observar, no es cuando bajas para sanar, para lo que sea que bajes al sótano a buscar algo, bajes al estrato social, bajes, ¿ya? Porque cuando bajas te permites ver con otros ojos
a lo mejor tu conciencia vamos a poner el ejemplo del estrato social. La persona que llegó muy arriba y se olvidó de dónde venía, está muy arriba, y cuando le toca ir hacia abajo, te puede encontrar con que, ¡ay, no, qué asco, que yo salí de acá! Y te olvidas, o simplemente ves y dices, ¡wow! Y agradeces todo lo que has podido avanzar. Y a partir de eso, de que agradeces todo lo que has podido avanzar, entregas con mucho más amor y le das empuje a esas personas que todavía pueden estar un poquito ahí atrapadas en eso. Entonces me hiciste recordar eso, porque a veces, claro, uno se encuentra en la vida con personas y situaciones que están, ojo, no quiero decir abajo que sean menos, pero están ahí como en algunos sótanos a veces, en donde pueden no ver a veces esa salida. Y es interesante cuando uno puede observar eso, porque ahí, a partir de lo que uno va aprendiendo humildemente ahí en el camino, poder decirle, oye, sí, podemos ir avanzando. Entonces, llevándolo también y conectando lo que tú decías, es como, no nos olvidemos, no nos vamos solamente arriba, sino que tengamos esos pies acá, tengamos también esa raíz que nos permite ir a hacer esta... como lo que hace el proceso del árbol con la clorofila, o sea, ¿no es cierto? Toma la energía del sol, la lleva hacia las raíces para que se nutran y de ahí lo sube. O sea, hay que hacer ese proceso con nosotros mismos, con nuestro entorno, para que todos nos vayamos nutriendo, no solamente que me lo guarde para mí, porque el árbol cuando está ahí plantado también lo expande a todo el suelo que está a su alrededor, y de eso también se alimentan todo lo que está a su alrededor. Entonces, observar eso también es muy bonito, muy, muy interesante, y me llevaban justamente hoy día en la mañana a ver esto de bajar con esa humildad, bajar con ese amor, para ser quien sigue siendo tú en todos lados, arriba, abajo, al lado, en todas las partes, ¿no es cierto? Sí, qué lindo. ¿Y en qué te ha ayudado, Pau? ¿En qué te ha ayudado el ser caminante andina? ¿En qué te ha ayudado ser sacerdotisa? Todo este tránsito de distinto, de ese entendimiento, ¿en qué te ha ayudado? Porque si a lo mejor no estuvieras en este camino, estuvieras en otro, no conocieras lo que hemos conocido en este camino que es tan hermoso, ¿cierto? ¿Cómo sería la Pau sin este camino? ¿Y cómo sería la Pau? ¿Cómo es la Pau? ¿Y en qué le ha apoyado hoy día el ser parte de este camino andino, el ser parte del sacerdocio? ¿Cómo ha sido cuál es la diferencia? Porque es muy importante también que las personas sepan esa diferencia, que no es lo mismo, po. Hay una diferencia y algo distinto. Mira, una vez, a mí me gusta contar las cosas con cuentos, pero me encanta porque es algo bueno. Y me encanta porque es muy lindo también, es como que nos llevas a la niña. Una vez yo, precisamente con las de íbamos, no sé, en alguna parte, algo, no sé si lo escuché hacer un rezo o algo, y yo le digo, me gustaría sentir ese amor que tú sientes por Pachamama, me gustaría entenderlo. Esto fue como al principio, muy, muy, muy al principio. Y ella me acuerdo que se sonrió así, no sé, algo me habría dicho, pero fue como descúbrelo tú, una cosa así, no sé, o no lo dijo o me lo quiso decir, no sé, pero y esa pregunta o esa duda que surgió en mí al tiempo después, un día fue respondida cuando yo viajando al norte, y voy en el bus y empecé a mirar el paisaje. Al mirar el paisaje, empecé a ver los cerros, los cerritos y todo, y de repente, ¡fum!, llega algo. Y eso que llega me llegó a emocionar hasta las lágrimas. Y ahí me acordé de cuando yo le había preguntado a él, y dije, esto es. Y empecé a sentir ese amor, esa cosa como, ¡oh!, dije yo. Y ahí empezó a desarrollarse, y digo, ¿por qué también empezó a desarrollarse? Porque la teoría de
desde lo que yo había empezado a estudiar, que era el Munaiki, empezó a sentarse a partir de que me empecé a conectar desde el sentir, no desde un sentimiento, de un sentir profundo con la madre. Y aún sigo en eso, porque uno sigue ahí conectándose. Después fue explicándose en la teoría a medida que se iba estudiando, pero también asentándose en la medida que iba sintiendo, porque es muy distinto que yo aprenda a que debo cuidar la naturaleza, porque sin la naturaleza no existo, a que yo realmente me conecte con que este árbol que está acá afuera no solamente ocupa es una cosa que me viene ahí a ayudar a purificar el aire, sino que también es parte de la creación, es parte de mí. Cuando tú empiezas a integrar eso, que te lo da el conocimiento del mundo andino, precisamente. En este caminar que empecé en el mundo andino ya a través de los estudios, conectando con todos los saberes ancestrales, recorriendo este camino de sacerdotisa también, ha sido ir profundizándose mucho más, y es como enamorarse de esta energía femenina, de esta energía creadora, porque claro, está la energía del padre, que es muy bella, que nos sostiene y es muy hermosa, y también cuando te empiezas a sentir dentro de ti también esas dos energías, es muy linda, es muy, no sé cómo decirlo, no sé, algo pasa ahí dentro de uno cuando sientes a la madre. Y ahí empezó en el tiempo a quedar respondida esa pregunta que le había hecho en el inicial Lasbe, a través de el sacerdocio andino, a través de ir conociendo la cosmovisión andina, de maravillarme hasta las lágrimas en algunos momentos de cómo los laicas, los abuelos Quero y otras tradiciones que han habido en los Andes también tenían esta conexión profunda, ese respeto, no sé, Me gusta la palabra, profunda. Es como cuando uno amas a tu madre, o sea, es como un amor. Es como un amor. Entonces, tú agradeces porque te está sosteniendo, y ahí uno dice, somos hijos de Pachamama. Pero también es un viaje, porque si tú no estás reconciliado con tu madre física, digamos biológica, difícilmente te vas a tener una reconciliación con tu madre, que representa toda esa creación, toda esa gestación, todo ese amor que te da. Entonces, el otro día justamente tuve algo bueno que llegaba y decía que cada vez que uno se despierta, uno da gracias. Y generalmente, claro, uno dice gracias gracias por un día más de vida, etc. Casi como un poco mecánico, ¿no? Sí. Pero ese día fue como, detente, respira. ¿Te das cuenta del milagro biológico que ocurre al respirar? ¿Te das cuenta del milagro que ocurrió cuando tú abriste los ojos? Porque hay gente que se murió en el sueño. Hay mucha gente que en esta noche se fueron y se confiaron simplemente que al otro iban a despertar. Entonces fue como... Y empecé a hacer ese viaje biológico de decir, estoy viva, estoy respirando. Gracias, Padre, gracias, Madre, porque me diste un día más de vida. El milagro de la vida nuevamente partió, o sea, no partió, sino que descansó y volvió, porque perfectamente podías haber dicho, hasta aquí nomás, chiquita, se acabó en esta noche y no abriste más los ojos. Entonces, el camino andino, el sacerdote andino, todas las enseñanzas, y que sigue uno aprendiendo, sigue maravillándose, porque es como volver ahí a repasar. De hecho, en este último tiempo he estado mirando nuevamente los libros que al principio estoy viendo, y volver a las enseñanzas, volver a ese camino del principiante, ¿no? A ver, con ojos de principiante, todo es maravilloso. Permitirte nuevamente buscar el abecedario, es como, wow, yo lo había aprendido así, pero míralo ahora, no sé, 10 años después, y te sorprendes y te dejas sorprender, y es como, wow, gracias Padre, gracias Madre, porque en mi orgullo a lo mejor pensé que sabía todo,
pero es como ahora que te dicen, míralo, pero míralo de nuevo. Y tú dices, oye, no me había dado cuenta. Es como cuando uno ve una película por tercera vez. No me había fijado de ese detalle, ¿no es cierto? Es la primera vez que la vi. Exacto. Sí, eso que dices tú es muy lindo de siempre estar como mente de principiante. Es muy lindo eso, porque también al decir eso como mente de principiante, uno es humilde. Entra la humildad ahí y el ego se va, sale. Qué lindo. Oye, Pao, ¿y cómo el sacerdocio, cómo este camino te ha ayudado a entender todo esto? ¿Qué te ha pasado en este último tiempo? ¿Cómo hubiese sido la Pao quizás en otros tiempos? Hubiera actuado distinto, hubiese sido, no, yo le doy nomás, y no se hubiese dado ese espacio. ¿Cómo es? Te lo voy a llevar al viaje y como que lo primero que se me viene ahí hubiera sido como entre la serpiente y el puma. Una cosa así. Había sido como así. Es como tomemos que lo he hecho, ojo, lo he hecho. Es como tomemos el antiinflamatorio y vamos y démosle, y después vengo y me voy a vendar la pierna, y es como, ya, y sigo. Hubiese, para ponerlo en el ejemplo del peregrinaje, ya. Hagamos el descanso, tomo el antiinflamatorio y vamos. Pues voy a la serpiente, no le doy más vueltas, ¿no? Claro. Hubiese sido, pero ahora no, pues es como, hagamos todo el viaje y vamos más allá para que un día, como lo hablábamos la otra vez, en una reunión, creer que el milagro existe. ¿Por qué no se va a regenerar mi pierna? ¿No se va a regenerar el cartílago? ¿No va a ocurrir ese milagro en mis piernas? Entonces lo que empezó a hacer es a rezarle a mis piernas. Qué lindo. Porque no solamente en el rezo es como hacia arriba y todo maravilloso, me pongo ahí mis manos en mis piernas y digo, y me conecto a la madre, al gran espíritu, y le rezo a mis piernas para que esa regeneración venga. O sea, así como a veces uno ve una plantita que está toda pisoteada y uno dice, no, ya murió, y de repente empezó a salir brote, y es el milagro de la naturaleza. Entonces ese milagro, sí, pues papi, sí, pues mami, yo también lo quiero para mis piernas. Entonces, si no hubiese llevado este camino, hubiese hecho lo otro. Hubiese estado constantemente en los medicamentos, ¿ya? Y he decidido, porque lo decidí o me llevaron a decidirlo, en dejar lo más que pueda cualquier tipo de medicamento. Mira qué importante. ¿Y qué hace para suplir esos medicamentos? El rezo. El rezo. Sí, ¿pero solo el rezo? Me he estado apoyando, y hoy día, de hecho, justamente tengo mi última sesión, y digo mi última sesión de acupuntura, porque precisamente en el rezo y en esas conexiones apareció eso, porque la acupuntura es maravillosa, me encanta la acupuntura, ¿ya? Y me sirvió mucho, por ejemplo, cuando fui con el brazo ahí al norte, pero ahora es como, ya, pues, a ver, qué tanta confianza también hay en esta regeneración. Ya te dio el impulso, porque a lo mejor sí lo necesitabas en ese minuto. Hace no sé, 8 sesiones atrás, sí necesitabas que esto se estabilizara, pero ahora ya que estáis teniendo estás trabajando en esa fe, en esa confianza, en esa certeza, démosle, porque si vaya a seguir con la acupuntura es como que estáis ahí, mitad y mitad, estamos, sí estoy confiando, pero igual estoy con la acupuntura. Es como estar con un remedio, con todo lo maravilloso que es la acupuntura. Ojo, no estoy diciendo que uno la deje de tomar los remedios, cada uno ahí con sus propias decisiones, ya lo estoy diciendo. Para mi viaje fue como decir, ok, hoy día decido, al menos por ahora y en este tiempo, dejar la acupuntura. Voy a hacer mi última sesión, porque estoy confiando en esa regeneración, pues estoy confiando en que sí va a ser posible, ¿cachai? Entonces voy a dejar de tomar el antiinflamatorio que me tomaba todas las semanas, para que esto se vaya a poner esa confianza realmente ahí en el espíritu. Y en la medicina también, pues las plantas también, wow. Sí, pues mucho.
bueno, el guachuma ahí, que también ayuda con todo lo que es la parte física, ¿ya? Entonces, por eso, para este tiempo y para esta situación, espero poder seguir así y aumentar eso y en ese viaje, ¿ya? Es la confianza. Más allá de la confianza, es la seguridad y la fe en que teniendo este conocimiento y sabiendo que la Madre nos apoya, mucha de ella podemos obtener todo, la verdad, que es lo tenemos todo, no necesitamos quizás ir en busca de algo que a lo mejor nos va a hacer mal para la guata. Si bien es cierto, son paliativos y no hace mal para la guata, pero la medicina de las plantitas está linda. Es muy bello porque justamente ahora que dices eso me hiciste acordar de algo que encontré para el por eso es necesario también pasar por ahí. La serpiente es muy sanadora hacer ese viaje porque conoces ahí la medicina de las plantas y cómo te va sanando. En este viaje de estar ahí con el tema de la rodilla, llegué a que no sé decir medicamento, vamos a ponerle un nombre ya, que es un compuesto que antes, hace años, muchos años atrás, yo lo tomé, ¿ya? Que es un regenerador de cartílago, ¿ya? Pero que además fortalece la estructura interna de la rodilla alrededor con los tendones y con los músculos, ¿ya? Y detiene el proceso degenerativo. Entonces yo lo tomaba en esos años y costaba, no sé, como 17 lucas, 14 lucas. Ahora está como a 40, una cosa así, ¿ya? Mi mamá también lo tomaba. Entonces ya, y lo había dejado tomar por un tema de costos, también estaba muy caro. Y yo en este proceso, cuando estaba como muy complicada la pierna, empecé a buscar también ahí como más cosas, y llego a entre comillas, mismo medicamento que se fabricaba en Chile, ¿ya? Y cuando voy y bueno, pasé a una farmacia y me lo recomiendan, yo sin saber, me dice, no, me dice, muy parecido a este otro medicamento. Y cuando vengo a ver los componentes, y dije, a ver, para ver los componentes qué tan iguales son, dice extracto de cuesco de palta. Cuesco de palta. Y el otro es soya, no me acuerdo cómo es el derivado de la soya. Y me acuerdo que justamente una chica que conocí hace un tiempo, una amiga, estaba haciendo unos preparados y me había comentado justamente hace un tiempo atrás que ella estaba vendiendo, no me acuerdo si era una tintura, no me acuerdo qué, precisamente el cuesco de palta. Y fue como, mira cómo, y ahí bueno, me puse a leer, qué sé yo, y claro, esta maravillosa medicina, porque una vez dice el cosito de palta, te sirve para el tema de la tos, este jarabe, el paltomiel, etc. Pero tiene unas propiedades antiinflamatorias preciosas. Entonces, por eso digo, todo enseña, si tampoco es como que, hoy pucha, pobrecita, el dolor de la pierna y quedó ahí. O sea, si no sacáis enseñanza de eso, de que hay ahí, pues solamente te tomaste el remedio y pasaste para el otro lado. Pero aquí es como lo que se va aprendiendo del viaje, no solamente a nivel espiritual, emocional, etcétera, sino que también a nivel de esto, ¿no? De por ejemplo, haber descubierto, mira, el cuesco palta, o sea, ahora estoy juntando todos los cuesco palta que tengo. Todos los cuesco palta los estoy, porque se secan, se rayan y ahí puedes hacerte estos aceites para masaje, ¿cachai? Es maravilloso, yo también lo hago incluso para los resfríos. Saca la infección. Claro, para las mismas plantas sirve también. Es muy, muy maravilloso. Yo no sabía que era para la rodilla y más encima descubrí que era el mismo componente de este remedio que es muy caro. El mismo. No, te pasaste. Por eso te digo, viste, qué lindo el conocimiento de la naturaleza, qué lindo el poder saber que estamos en este camino, que la vida en este planeta, en este tiempo, nos llevó a lo que hoy sabemos, a este conocimiento maravilloso del camino andino. Agradezco de corazón el hoy día haber estado contigo nuevamente, ya desde lo más profundo, desde esa profundidad de la PAO y de ese conocimiento hacia esa sacerdotisa, hacia aquella mujer que hoy día tiene una misión, un rol de sacerdocio y el cómo también está habitando en su ser interior.
agradezco tu palabra, agradezco todo lo que nos enseñas, porque esto no es llegar y decir, ya, mira, yo lo escribí de un libro. Podemos aprender muchas cosas, ¿cierto?, en este camino. Y tanto que leer también, porque también tenemos mucho que leer, mucho que aprender y mucho que practicar. Pero más allá de la lectura, del conocimiento, es llevarlo a la práctica. Es ser lo que estamos diciendo que queremos ser y llevarlo a la práctica, no tan solo en nosotros, sino también hacia los demás y hacia la vida entera. Es una cosa que ya uno deja el mundo antiguo, la forma de ser antigua, y ya estás centrada en otra cosa. Y es muy lindo, es muy especial. Así que agradezco tu presencia de nuevo, agradezco tu presencia profunda, tu enseñanza, tu amorcito, y quiero que nos des esas palabras de entendimiento, de ese peregrinaje interior también que tenemos que tener, porque no tan solo es un peregrinaje de caminar y de llegar a la cima, sino también un peregrinaje interior hacia todo lo que queremos sanar y apoyar, y en cómo también lo has ido haciendo tú. Así es que muchas gracias y te escucho. Mira, cuando le ibas preguntando, el tiro fue como los chakras en uno. Los chakras, el viaje de los chakras internos, porque el peregrinaje básicamente también ahí que uno va estableciendo ahí en el territorio de afuera, es el mismo que uno va estableciendo adentro. Entonces, si voy peregrinando hacia el chakra garganta, me voy a conectar con mi garganta. Exactamente. Si uno lo siente así, es increíble. Entonces, en ese peregrinaje que bueno, se estaba estableciendo ahí hacia afuera nuevamente, es como va a ir representando también precisamente ese propio peregrinaje, ya sea donde sea que lo tenga que partir inicialmente. Y ahí ya solté la expectativa, y si Diosito, el Gran Espíritu, quiere que lo parta en este lado, acá va a ser, y en eso, y esto es algo, ojo, que me está ahí como cayendo así ahora en este momento, a raíz de que vi la imagen de los chakras en mí, es como precisamente ir peregrinando también ese propio territorio interno. Si tengo que ir a la raíz, voy a tener que ir a mi raíz, voy a tener que ver cómo están esas bases, voy a tener que ver cómo está ahí eso interno que está aquí pasando, ya, si que lo estoy empezando por ahí, o cuando me toque ir ahí, vamos a ver esas bases, vamos a ver a lo mejor mi estructura interna de mi niño interior, no sé, o sea, va a ir moviendo, y ahora lo estoy, como te digo, ahí como bajando, de decir, claro, cuando vaya al sacro también voy a ver todas estas emociones, y me estoy acordando, de hecho, que cada vez que fui moviendo cada una de esas cosas, y en todos esos viajes voy a tener que hacerlo también internamente, lo voy a estar haciendo para estar en esa coherencia, porque al final caminar hacia afuera es como también hacer ese camino por dentro. Entonces, cuando ya se empieza a mover esta micro que estaba ahí en mantención, claro, pues va a tener que tener ahí ese recorrido que también lo va a ir haciendo en la medida que se van a ir presentando los territorios. Sí, qué lindo. Entonces, es como eso. En este momento, como digo, está ahí, ya está casi a punto ya de salir del taller ya. Estamos en esas preparaciones, los últimos retoques finales. ¿Ya? Pero con muchas ganas, vamos ganas. Que se puede, con toda la energía, con todo el apapacho. Vamos que se puede, Pau. Con mucha energía, con mucho... Y que fue necesario, como te digo, recorrer todo ese territorio. Claro. En esta mantención tuve que recorrer todo el territorio interno. Tuve que pasar por mi raíz, ver cómo estaban en esos cimientos, tuve que pasar por esas emociones, tuve que pasar por ese poder personal, tuve que pasar por mi corazón, tuve que pasar por mi garganta, tuve que cambiar, aquí limpiar cómo estaba mirando los ojos, ¿no? Tuve que abrir y trabajar diferentes aspectos también. Y ojo,
cada cierto tiempo las máquinas vuelven a mantención. No es que como que, ya. No, pues cada 6 meses depende el kilometraje, ¿cierto? Y eso es verdad, yo volví a la vida eso, es como todo lo que pasa afuera también pasa dentro de nosotros, pues, y en la naturaleza misma. Eso es tan especial e importante. Eso creo que responde ahí un poquito, porque tú preguntabas. Sí, totalmente. Qué lindo. Y me encanta porque cuando hago esta entrevista, viajo. Y lo que hablo es también desde el espíritu. Ahí me están golpeando la puerta. Eso es. Y es muy mágico, es precioso. Porque dice, me hace recordar tal fecha y eso no es la humana que tiene escrito aquí. Oye, pregúntale eso, es algo muy especial y ya lo conversamos, que es del espíritu. Es esa conexión hermosa que se da. Un mensaje para terminar. Mira qué mensaje más hermoso. Un mensaje para terminar. Confiar en que el tiempo es perfecto. Siempre hay que confiar en que el tiempo es perfecto. Que nuestro ego humano a veces quiere muchas cosas, pero hasta que no se encuentra uno, y ahí me lleva al Munaiki, hasta que te encuentres, y cuando te encuentres, saber que eres un modelo único, precioso, y ahí tienes que dejarte simplemente en ese confiar para poder caminar bonito, para caminar en coherencia, para que tus relaciones también sean en esa armonía, y como que todo se empieza a ordenar, ¿sí? No como tú querías que se ordenara, sino que como el espíritu quiere que se ordene, porque el espíritu quiere lo mejor para ti, pues la mamá y el papá quieren siempre lo mejor para los hijos. Sí. Pero nos dejan también en ese amor, a veces en esa malcrianza, nos dejan así como, anda para allá, ya sé que te vaya, anda, sí, pero cuando te caíste aprendiste. Entonces, claro. Es como cuando te decían, no vaya a poner las manos y que te vaya a quemar, y uno dale con meter la mano. Y como yo veo así como el padre y la madre, y digo, ya. Entonces yo creo que así fue conmigo. Qué lindo. Entonces, ¿qué sería? Confíe en que siempre hay un plan más grande del que uno ve, e inclusive mucho más grande de lo que uno cree que puede ver. Pero para eso tenemos que rendirnos a ese amor y a confiar en que somos amados, en que nos quieren, y que quieren siempre lo mejor para nosotros, no lo más malo, no lo más terrible, lo más doloroso. Entonces es confiar, aún cuando uno no vea la salida, confiar aún cuando esté todo oscuro, siempre hay algo de luz que está ahí. Y esa luz es el gran espíritu que te está diciendo, dale, yo te voy a sacar de ahí. Sí, y siempre va a haber, qué lindo mensaje, siempre va a haber esa lucecita, aunque cierres los ojos y estés durmiendo en la mejor oscuridad del mundo, siempre va a haber una lucecita. Y me llevas a el otro día me fui a acostar pensando en eso, en este estudio justamente de lo que es el Munaiki. Estamos trabajando mucho con la luna ahora, entonces con la oscuridad, con esta oscuridad, yo decía, wow, qué loco es estar ahí. Y me fui a acostar pensando en eso, cerré los ojos muy profundamente, así como cuando los cierras así, y después los abro y veía dentro de esa oscuridad puros puntitos de luz. Wow, y es muy lindo, ¿viste? Y me dijeron, ¿viste? Sí, siempre va a haber luz. Entonces, y es maravilloso, pues yo decía, sí, porque es que, ¿qué significa estar en la plena oscuridad misma? Porque yo nunca he estado así, ¿no? O sea, nunca me he ido a esos planos así muy, muy oscuros. Entonces es como el descubrimiento de eso. Es precioso. Muchas gracias, Pau.
Gracias. Muchas bendiciones. Gracias por esa bendición que te acompaña, que son una bendición también los animalitos. Y nos vemos pronto, porque ya se vienen las entrevistas, y para que todos también lo sepan, más allá de una entrevista es un saber, el conocimiento de ese mundo andino profundo, el camino de los Andes, que va a llevar nuestros principios, nuestros códigos. Y vamos a hacer unas rondas maravillosas en las que nos vamos a ir acompañando por todos nosotros para saber cómo lo vamos llevando también. Así que muchas bendiciones a todos, mucho abrazo, espero que estén conectando con ese amor maravilloso de la naturaleza, del padre y de la madre también. Así que muchas bendiciones. Besito, querida. Chao. Chao, bendiciones. Igual para ti, preciosa. Chao. Chao.